Diría que a estas alturas algunas de las ideas de los llamados filósofos presocráticos son ampliamente conocidas y extendidas. Sabemos, por ejemplo, que Tales de Mileto fue un maestro agua, sabemos que Heráclito fue un maestro fuego y que también contribuyó a darle ideas a un par de filósofos modernos casi imposibles de leer. Sabemos también que con Parmenides nacen las primeras reflexiones sobre el ser, etc. Sin embargo, cuando se habla del pensamiento de estos filósofos en relación a lo divino suele caerse en dos extremos muy insanos. El primero es una lectura completamente positivista de los mismos, según la cual se resume que todas sus reflexiones se basan en la naturaleza y son completamente contrarias al mito, o bien se les atribuyen una serie de cosmologías que están completamente relacionadas con el misticismo y el orfismo. Pero, ¿y si te dijera que más allá de estos dos extremos podemos encontrar que las ideas de estos pensadores tuvieron un efecto directo en la nueva manera de concebir el sentido de Dios o divinidad? Así es, en este video nos hemos propuesto seguir el desarrollo de la teología de los primeros filósofos griegos. Y por favor, al decir teología, que se entienda no el sentido ulterior de teología que viene con el cristianismo, sino el sentido griego. Una suerte de prototeología, si se quiere, ya que el término propiamente dicho nacería con Platón y Aristóteles. Y para llevar a cabo este bosquejo vamos a seguir las siguientes fuentes. Por un lado, el libro La Teología de los primeros filósofos griegos de Werner Jaeger, una lectura súper recomendadísima. Y por otro lado tenemos los 3 tomos de los filósofos presocráticos de Kirk, Raven y Schofield. Como de costumbre, toda esta información la van a poder encontrar en la biografía que dejaremos abajo en la descripción. Y sin más preámbulos, comencemos. Terencio Varrón, escritor y doctor enciclopedista romano de los últimos días de la República, distinguía 3 géneros de teología: la mítica, la política y la natural. La teología mítica comprende el mundo de los dioses como era descrito por los poetas. La teología política era la religión oficial del Estado con sus instituciones y sus cultos. Y la teología natural es el campo de los filósofos. Es la teoría de la naturaleza de lo divino, tal y como se manifiesta dicha naturaleza en la realidad. Para San Agustín, solamente la teología natural podía considerarse una religión verdadera, pues para él, una verdadera religión ha de ser una religión verdadera. Recordemos el famoso intelligo ut credam, credo ut intelligam. Perdón por mi latín. Y es importante hacer hincapié en este tipo de reflexiones por parte de los filósofos medievales, ya que la filosofía griega no habría podido mantenerse si esta misma no hubiera servido como teología naturalis de base a la teología supernaturalis del cristianismo. Siguiendo esta definición, podríamos llamar a la filosofía griega una auténtica teología natural, ya que está basada en la concepción racional de la naturaleza misma de la realidad, mientras que las teologías del mito y del Estado están basadas en convenciones completamente artificiales, y por tanto son productos exclusivos del hombre. De hecho, ya que hablamos de San Agustín, él fue el primero en sustituir la palabra griega physis por la palabra latina naturalis. De hecho, podemos encontrar estas primeras reflexiones incluso en Hesíodo, el cual empieza a tratar problemas reales de la vida cotidiana sobre los que reflexiona usando el mito, como cuando explica el origen del mal y la responsabilidad humana usando una historia muy similar al relato cristiano sobre la caída y el pecado original. Este es el relato de Pandora. Por cierto, ¿sabías que Homero y Hesíodo se enfrentaron en un concurso de poesía? Si quieres saber más al respecto, te invito a ver el video, al cual puedes acceder por el siguiente link. Te lo dejo por aquí nomás, o por aquí. Bueno, todavía no sé muy bien cómo funciona el tema de los links, pero queda por acá. Pero básicamente podemos decir que la teogonía de Hesíodo teologiza los antiguos mitos griegos. Y es debido a esta iniciativa de Hesíodo de empezar a tratar los mitos racionalmente que los filósofos presocráticos empezarían a desarrollar y a refutar aspectos de esta cosmogonía, tal y como lo hicieron los teólogos hebreos cuando toman la frase "y dijo Dios" y la establecen como palabra creadora, como un logos, y poniéndolo a la cabeza de todo acto creador. En el relato hebreo del logos, es una sustancialización de una propiedad o poder intelectual del Dios creador que está situado fuera del mundo y lo trae a la existencia. Los dioses griegos están situados dentro del mundo y son descendientes del cielo, la tierra y el Eros. También hay que tener en cuenta que la teología es una actitud del espíritu característicamente griega y que se relaciona con la gran importancia que los pensadores griegos atribuían al logos, siendo que la palabra teología significa teoi,
es decir, aproximación a Dios o a los dioses por medio del logos. Y sí, dijimos que solamente íbamos a tener en cuenta las reflexiones de los pensadores presocráticos, pero aquí viene a bien hacer hincapié de nuevo un poco en las reflexiones de Aristóteles y de Platón. Para Platón, las deidades míticas de la antigua poesía griega estaban manchadas por todas las formas de la flaqueza humana, pero semejante idea de los dioses era incompatible con una concepción racional de lo divino. Desde entonces, todo sistema de la filosofía griega, con la sola excepción de los escépticos, culminó en una teología, ya sea platónica, aristotélica, epicúrea, estoica, neopitagórica o neoplatónica. Aristóteles, por su parte, entiende por teología la rama fundamental de la ciencia filosófica que también llama filosofía primera, o ciencia de los primeros principios, rama que más tarde recibe el nombre de metafísica entre sus seguidores. En este sentido, es la teología la última y la más alta meta de todo el estudio filosófico del ser. Empecemos por echar un vistazo a la antigua visión del mundo, o como podríamos llamarla, la visión terraplanista. Según la concepción antigua del mundo, la Tierra era plana, el cielo completamente esférico y sólido, el Tártaro se encontraba debajo de la Tierra y se extendía indefinidamente, y el éter, conocido como alma del mundo, es el espacio que hay entre el cielo y la Tierra. El océano circundante rodeaba absolutamente todo, y el sol era un jinete en una carroza que se desplazaba por el océano. Recordemos que Homero describe a Océano como origen de los dioses y de todas las cosas. Océano es igual a agua salada y dulce que circuncida toda la tierra. ¿No les parece gracioso que esta llamada antigua e ingenua visión del mundo sea justamente la que a huevo los terraplanistas actualmente quieren reivindicar? También podemos ver que según Orfeo, el agua es el principio de todas las cosas. Del agua se forma el barro y de ambos se forma un ser vivo, una serpiente con cabeza de león y en medio de ella el rostro de un dios. Este bicho engendró un huevo enorme que se rompió en dos, siendo su parte superior Urano y su parte inferior Gea, dando origen así a la llamada cosmología órfica. Ahora, no hay que tener en menos estas reflexiones acerca del mundo, ya que fueron las que dieron las bases a los pensadores de Mileto, Tales, Anaximandro y Anaxímenes, llevando a que cada uno de los tres asimile un principio material distinto, dando lugar a las primeras explicaciones racionales sobre la realidad. Y es aquí que llegamos a los filósofos de la naturaleza. Tales sostiene que el agua es el origen de todas las cosas. La diferencia está en que el filósofo prescinde de cualquier tipo de expresión alegórica o mítica para reflejar esto. Su agua es una parte visible del mundo de la experiencia, y aún así, aunque su teoría parezca ser puramente física, la piensa con un carácter metafísico que se asemeja a la teología mítica. Y esto principalmente debido a su sentencia, todo está lleno de dioses. La cuestión está en que los dioses a los que se refiere Tales no viven por fuera del mundo, sino que el mundo entero está lleno de estos dioses. Y para Tales, los efectos del poder de estos dioses en el mundo tienen que ser visibles y palpables. En otras palabras, no es una negación de lo divino, sino una nueva vía de acceso para llegar a aquello. Con esto también Tales está racionalizando el mito homérico sobre Océano. En otras palabras, Tales había aceptado el principio de Simplicio sobre el apeirón. Para Tales, el agua es el apeirón, es decir, el principio de todas las cosas, el cual como principio es ilimitado. Ahora, sabemos que uno de los rasgos distintivos de los dioses es su inmortalidad, es decir, la capacidad ilimitada de su poder vital. Y es por eso que la afirmación, todas las cosas están llenas de dioses, significa que el mundo posee un poder de cambio que no es humano y por tanto debe ser considerado como divino. Ahora, Anaximandro, como buen discípulo griego de Tales, lo primero que hace es proceder a refutarlo. Un clásico. Anaximandro niega la concepción de Tales fundándose en razones puramente lógicas, como el que una sustancia como el agua pueda engendrar otras de distinta constitución, y lo niega para cualquier otra sustancia presente en el mundo. Por ende, la cosa con que empieza el mundo solo puede ser algo que no sea idéntico a ninguna de las sustancias dadas, pero que sea capaz de dar origen a todas ellas. La propiedad distintiva de este algo es que sea de suyo ilimitado. Es decir, volvemos al apeirón, solo que en esta ocasión el apeirón no es agua. De hecho, Aristóteles procede a deducir del concepto de un principio absoluto las principales propiedades de lo apeirón.
En cuanto es principio, debe ser algo que no se genere ni se corrompa. Careciendo de principio, es el principio de todo lo demás. Abraza y gobierna todas las cosas. Es inmortal e indestructible. Sobre lo apeirón, Aristóteles escribe: toda cosa o es de suyo un principio o tiene un principio. Meliso de Samos, discípulo de Anaximandro, escribe: como no se ha generado es, siempre fue y siempre será. Ahora, todos estos filósofos desarrollan la idea de un sumo principio tomando como punto de partida el mundo natural, y enseguida afirman de este principio que tiene que ser lo divino. De hecho, desde Anaximandro podemos encontrar que se sustituye a la palabra dioses por lo divino. Y este es un giro muy importante en relación a la antigua mitología griega, ya que si bien se decía que los dioses de la mitología griega eran inmortales, seguían siendo representados con formas humanas. Y estas formas humanas en cierta manera también presumían que estos dioses seguían siendo contingentes. El apeirón es una revolución, ya que se entiende como un principio que no tiene un principio que lo anteceda. También podemos ver que para Anaximandro todo lo que hay en el mundo natural es racional y está sujeto a una norma rígida, una norma universal que él considera como la justicia divina. Y esta explicación se convierte en la primera teodicea filosófica. El desarrollo de la idea del cosmos significa tanto una nueva forma de considerar la organización del Estado, como derivada de eternas leyes del ser, como una recreación de la religión y de Dios conforme a lo que nos dice la naturaleza. Por otra parte, si este apeirón, también llamado lo indefinido por Anaximandro, fue considerado como algo divino, esto favorece la tesis de una acción intencionada por parte de este principio. Esto demuestra que si bien los presocráticos sustituyeron a los dioses, seguían atribuyéndole a los elementos de la naturaleza características propias de estos dioses, entre ellas la intencionalidad. Ahora, para Anaximandro lo indefinido no está en constante movimiento ni es una mezcla. Aquí encontramos una primera forma de monismo físico presocrático. Todas las cosas se convierten, al parecer, en aquello de lo que nacen. Aparte de esto, Anaximandro también rompe con esta idea arcaica de que la Tierra tenía que estar sostenida sobre algo sólido. Y esto es un gran avance también en el campo de lo que llamaríamos el a priori y la matemática. Y es que Anaximandro aporta nuevas reflexiones acerca de cómo entendemos la naturaleza del mundo siguiendo una estructura matemática, que ya podíamos encontrar un poco en Hesíodo y en Homero, bajo la suposición de que todo lo que existe es ordenable, cuantificable y medible. Ahora, para no perder las buenas costumbres de refutar a sus maestros en la antigua Grecia, Anaxímenes, discípulo de Anaximandro, empieza animando el principio del apeirón, identificándolo con el aire. ¡El aire! Para él, el aire domina el cosmos de la misma manera que la Piscis anima nuestros cuerpos. A su vez, Anaxímenes le atribuye un carácter psíquico al cosmos, pues siente que la divina esencia de lo apeirón debe encerrar en sí la característica de pensar, ya que ésta es indispensable para gobernar el universo. Ahora, bajo este principio material del aire y lo infinito, Anaxímenes afirma que los astros no se mueven bajo la Tierra, sino en torno a ella. Una teoría interesante, ¿no? Anaxímenes declaró que del aire proceden todas las cosas y en él se disuelven de nuevo. Así como nuestra alma, que es aire, nos mantiene unidos, así el viento, o aliento, mantiene envuelto a todo el mundo. Cuando el alma vida se va, el cuerpo se desintegra y no se mantiene unido por más tiempo. Y habiendo concluido con los naturalistas jonios, pasemos a Genófanes. Genófanes niega que Dios pueda tener una forma humana y establece que este Dios uno tiene que ser el más grande entre los dioses y los hombres. ¿O no? Ahora, si bien esta forma de hablar conserva ciertos rasgos de la antigua poesía épica, no es menos cierto que puede estarse refiriendo por dioses no a lo que se entendía en la mitología griega, sino a las concepciones de los presocráticos. Genófanes escribe que el Dios uno ve como un todo, piensa como un todo, oye como un todo. El Dios de Genófanes está imaginado como un ser consciente, personal e inmóvil. De este modo podemos ver que la idea de motor inmóvil de Aristóteles tiene su principio en Genófanes. Y esta noción de que Dios puede mover todo el mundo únicamente con la acción de su espíritu nos traslada de la esfera cosmológica a la esfera ética. Como parte de su crítica al antropomorfismo, Genófanes alega que la divinidad tiene que estar completamente libre de cualquier debilidad propia del género humano.
Genófanes también afirma que los integrantes de cada cultura representaban a los dioses según sus propias características étnicas, siendo así él el primero en instaurar el llamado universalismo religioso, el cual, a finales de la antigüedad y sobre todo en la era cristiana, se convirtió en un rasgo esencial de la idea de Dios. La teología filosófica de Genófanes hizo más que ninguna otra cosa para facilitar el camino a la aceptación del monoteísmo judeocristiano. Ahora, este creciente interés por la filosofía, sumado a todas las transformaciones sociales que estaban teniendo lugar en el seno de la polis griega, también llevaron a que la religión sufriera cambios bastante importantes. Justo cuando sus exponentes empezaron a buscar la manera de explicar y fundamentar sus creencias religiosas en la argumentación filosófica. Y un gran ejemplo de esto es la teoría de la transmigración. La transmigración es la conservación de la identidad del yo, así antes como después de esta vida. Con esto, ahora el hombre aparece como agente responsable intelectual y moralmente, colaborador activo en su propio destino. También encontramos una concepción del alma muy importante en el poeta órfico Píndaro. En un fragmento de su poema, Píndaro inserta la certeza de la recompensa y el castigo en el más allá. Los que hayan llevado una vida relajada aguardan un juicio severo. Los que son verdaderamente nobles gozarán de una existencia más tranquila, libre de lágrimas, en la mansión de Cronos, en la isla de los bienaventurados. Ahora, a esta escatología también se le suma un llamado a la pureza de vida, abstenerse de consumir sangre y carne, ya que el hombre empieza a sentir la responsabilidad sobre el destino final de su alma. De esto también encontramos un poco ya en Hesíodo, y se busca una satisfacción moral caminando como peregrino en este mundo. Después de todo, nuestra alma solo está de paso. Y esta teoría órfica acerca de la naturaleza del alma es un antecedente directo de lo que serían después las reflexiones acerca de la naturaleza divina del alma de Platón y de Aristóteles. Los pitagóricos también sostenían la idea de transmigración del alma y el mismo Sócrates se refería al valor del alma al alegar que lo más importante es preservar esta del propio mal. Para saber la importancia que tuvo el pensamiento de Pitágoras, partamos de que las reflexiones metafísicas de Platón están llenas de pensamiento pitagórico, aunque él mismo lo niegue, y lo hace. Es probable que Pitágoras expresara la doctrina de la reencarnación en términos del alma. Pitágoras se refiere al mismo esencial, a la persona. Pitágoras también imaginaba un destino feliz para algunas personas después de la muerte, siguiendo un poco la línea de los órficos, quienes afirmaban que el cuerpo es una especie de prisión para el alma, un principio de pensamiento ascético que también sería retomado posteriormente por Platón y posteriormente por San Agustín. A su vez, los órficos también afirmaban que podían liberar al alma humana de esta prisión por medio de ciertos actos rituales. La ciudad de Crotona, tras la batalla de Sagras, había perdido su interés por las virtudes varoniles y la práctica de armas. Se habían entregado a una vida licenciosa y lujuriosa. Pitágoras vino a salvarlos de sus vicios para que retornaran a la simplicidad. Alababa la virtud y relataba el destino de las ciudades arruinadas por la depravación. De hecho, se puede asociar fácilmente a Pitágoras con algunas órdenes monásticas católicas, centradas en vidas apartadas, llenas de meditación y de pudor. De este modo, la figura de Pitágoras adquiere una connotación mística, siendo visto como un profeta que puede incluso estar en varios sitios a la vez y que posee una pierna de oro. Aristóteles también escribe que Pitágoras prohibía a sus discípulos comer habas, ya sea porque se parecen a los testículos, porque se asemejan a las puertas del Hades, o porque son propias de la oligarquía, es decir, usadas para la elección de reyes. También se les prohibía comer comida que caía de la mesa para que practicaran la moderación. No debían tocar nada que estuviera consagrado, haciendo también una distinción entre lo sagrado y lo humano, y entre ciudadanos y esclavos. Ahora, ¿que esto es tan careta como las defensas de Aristóteles a la esclavitud? Sí. Las máximas de Pitágoras podrían resumirse en: no seas codicioso, no irrites a un hombre henchido de ira, no transgredas las leyes, no te humilles a ti mismo con dolor, no seas ocioso y acepta el momento de tu muerte. También tengamos en cuenta que los iniciados pitagóricos muy probablemente esperaban recibir una recompensa después de la muerte tras haber llevado estos estilos de vida, y esta presunción de un conocimiento superior acerca de la naturaleza de las cosas. Y en todo esto también encontramos una sistemática interpretación de los mitos, ya que si los buenos reciben una recompensa después de la muerte y los malos un castigo, esto presupone un orden divino.
Pitágoras también sostiene que el alma es inmortal y que ésta se transforma en otra clase de seres vivos y que los seres retornan cada ciertos ciclos, básicamente a la reencarnación. Con Parmenides nace un concepto muy importante que iba a redefinir la filosofía y del cual se siguen haciendo reflexiones hasta el día de hoy, y es el ser. Parmenides proclama la verdad sobre el ser, que es eterna y sin principio, y por tanto opuesta a la apariencia y a todas las dudosas opiniones de los mortales. Y por tanto para Parmenides únicamente existen dos vías, la vía del ser y la vía del no ser. Por supuesto están esos mediocres que buscan una supuesta tercera vía, tratando de conducirse en un hilo medio entre las dos sin entender la naturaleza exclusiva de las mismas. Un poco extremo quizás. Sí, hasta que lees pensadores como Hegel que buscan moverse entre esa línea entre el ser y el no ser, o de plano borrarla, y ojo, no estoy diciendo que esto implique que las tesis de Hegel sean malas, porque de plano no las entiendo, pero sí sé que pueden convertir la filosofía, o bueno, el entendimiento de cualquier discurso en algo muy, muy oscuro, pero eso es tema para otro día. Ahora, para Parmenides, como el ser es algo que nunca ha tenido un origen, tampoco puede corromperse de manera alguna. A su vez, afirma que este ser no puede ser múltiple, necesariamente tiene que ser uno solo, pues todo lo múltiple está sujeto a cambio y a movimiento, como lo es el caso de nuestro mundo. Todo lo que constituye nuestro mundo es lo que Parmenides llamaba el devenir, lo cual es múltiple y está sujeto constantemente a cambios de todo tipo, mientras que el mundo del ser es lo que podríamos llamar la verdad misma. Ahora, también hay que tener en cuenta que la epistemología y la metafísica de Parmenides se desprenden de las reflexiones de sus predecesores, de los presocráticos jonios, y él tampoco manifestaba ningún tipo de certeza en los sentidos. Tanto es así que su método se ha comparado con el mítico cogito ergo sum, ya que Parmenides también trata de abandonar el mundo oscuro de la experiencia, sustituyéndola por una vía de pensamiento que comprende trascendentalmente una verdad sin cambio. Las únicas vías de investigación pensables, la una que es y que le es imposible no ser, es el camino de la verdad. La otra que no es y que le es necesario no ser, es indiscernible, pues no puede conocer ni expresar lo no ente. Por tanto, de un objeto cualquiera de investigación puede asumirse que este objeto es o no es, ya que es imposible conocer lo que no es algo u otra cosa, es decir, aquello que no posee atributos ni predicados verdaderos. Del mismo modo, si algo llega a ser es porque ese algo no era o no existía. Y para Parmenides la no existencia significa que no es nada en lo absoluto. Por tanto, Parmenides define la existencia como ser una cosa u otra. Lo que otorga realidad a algo es aquello que posee un predicado verdadero. Lo que puede decirse y pensarse es ser, pero la nada no es. Y por tanto nunca se probará que los no entes sean. Y por tanto el ser es eterno, imperecedero, inmutable e inmóvil. Al final del día Parmenides también era un monista, después de todo, ya que para él lo que es debe tener un solo y mismo carácter, y solo puede tener este carácter la realidad concebida como un todo. Ya que si algo que no era en algún punto llega a ser, ¿qué necesidad realmente le llevó a no ser después o antes del momento en que fue, si realmente fue originado de la nada? Es por esto que es necesario que este algo sea o que no sea nada en lo absoluto. Después de todo, lo que es no llega a ser ni tampoco llega a destruirse. Para esto Parmenides también apela al principio de razón suficiente. Todo lo que llega a ser debe contener en sí algún principio de desarrollo, necesidad, suficiente que explique su generación. Y es por esto que el ser no está dividido, ya que todo es igual, y no podemos decir que haya más ser allí o aquí, sino que todo está lleno de ente. Después de todo, lo ente toca a lo ente, y por tanto lo que es continuo en cualquier dimensión que ocupe. Así también podemos decir que lo que es no tiene la potencia para ser diferente, y por tanto este ser tampoco puede ser imperfecto, pues no es deficiente. Si fuera deficiente tendría que ser deficiente en todo. Ay, Parmenides, ¿quieres dejar de utilizar la palabra ser por 5 minutos? ¡Ya basta, Freezer! Y ahora vamos con Heráclito, el cual honestamente me hace extrañar a Parmenides. Heráclito también plantea un cosmos ordenado cuya armonía pertenece a la justicia, es decir, la dike.
De manera que él identifica lo divino con esta ley divina a la cual debe regirse la naturaleza. Y por supuesto, esta ley está por encima de todas las otras leyes. Por otro lado, Heráclito también proclama la doctrina de la unidad entre los contrarios. Y aquí es donde empieza a enredarse la cosa. Heráclito establece que la lucha entre los opuestos es fundamental para mantener el orden en el mundo. Dios es día, noche, invierno, verano, guerra, paz, sociedad, hombre. Y esta cosa permanente que se afirma y se establece como inmutable en medio de todas estas luchas y los cambios es justamente lo que Heráclito llamó Dios. Los hombres contradicen al Logos, aunque están tratando con él constantemente, y las cosas con que se encuentran cada día son extrañas para ellos. Heráclito también se propone mantener a Dios libre de cualquier tipo de rasgo o característica humana, afirmando que un hombre es infantil para Dios de la misma manera que un niño resulta infantil para un hombre. Las cosas que conoce y a que se aferra el hombre más digno de fe se reducen a cuestiones de opinión. Pero naturalmente, ¿qué alcanzará a los inventores de mentiras y a los que corroboran el testimonio de estos? Solo hay una sabiduría: conocer aquella inteligencia que lo gobierna todo por medio de todo. Y es por esta razón que cuando Dios mismo, con toda su absoluta perfección, es el gobernante, es realmente su voluntad la más saludable ley para todos. Cada opuesto puede expresarse en términos de Dios. La paz es divina y la guerra también puede serlo. Dios es indistinguible del Logos, y el Logos garantiza que las cosas sean opuestas y que sus cambios sean proporcionales y equilibrados. Dios es el elemento conectivo común de todos los opuestos. La pluralidad total de las cosas forma un complejo singular, coherente y determinable. Esto también lleva a que Heráclito enfatice la importancia de la moderación, y esta a su vez depende del autoconocimiento. Esto acompañado de conocer la naturaleza de las cosas y también la naturaleza del alma propia junto con ellas. En esto, física y ética van completamente de la mano. También arremete, muy justamente, contra el determinismo de Homero, alegando que cada hombre es responsable de su propio destino. Consigna con la que estoy bastante de acuerdo, la verdad. No por nada me caga tanto el calvinismo. Empedocles por su parte concluye, en contra de los filósofos milesios, que no existe una sola sustancia primigenia, sino varias. Y también, en contra de Parménides, afirma que el ser no es una unidad, sino una pluralidad, convirtiéndose en algo así como el Ang de los presocráticos, solo que menos recordado. Pues en modo alguno puede generarse algo de aquello que no es, y tocante a lo que es, el quedar destruido es imposible. Es cosa que no cabe oír. Asimismo, Empedocles atribuye a estos cuatro elementos, estos cuatro principios, el origen de todo lo existente, al punto de atribuirles el nombre de dioses, que son Zeus, Hera, Aidonio y Nestis. Con lo cual podemos decir que aquí nuevamente la teogonía invade lo racional. Empedocles afirma que los cuatro principios materiales no son suficientes por sí para hacer que pase este estado. Necesitan también la actividad de dos poderes creadores más, los dioses Filia y Neikos, es decir, amor y lucha. Ahora, en Empedocles también se halla la creencia firme de que el alma se encuentra sujeta a lo divino y es por alguna especie de pecado que ésta es separada de este elemento divino y condenada a vivir en una condición material. Otro antecedente de los tantos a lo que sería el demiurgo platónico. Empedocles ve en el mancharse las manos con la sangre de un asesinato el pecado original que condujo al destierro del demonio del reino divino. De aquí sus vigorosas amonestaciones contra el comer carne animal, entre otras cosas. Empedocles también establece la reencarnación del alma tanto en plantas como en animales. El deseo de emancipar al demonio que hay en nosotros de su mancilla para que retorne a la felicidad en Dios es el eterno anhelo que ha implantado el divino amor en todas las criaturas como su innata ley natural. Sin embargo, no es menos cierto que Empedocles también afirmó que estas cuatro raíces en algún punto hicieron parte de una unidad, y esta unidad generó la pluralidad. Básicamente, doble es la génesis de los seres mortales y doble es su destrucción. Lo uno y lo múltiple. Siendo que unas veces confluyen en la unidad, gracias al amor, y en otras, a la pluralidad por medio de la discordia.
Sin embargo, también existe una cierta inmortalidad en todo lo que nace de la pluralidad, a pesar de estar sujeto a imperfección y a cambios. Después de todo, ¿cómo podría ser una cosa destruida completamente si nada está vacío o exento de estos elementos? En conclusión, la discordia está reñida con las 4 raíces, mientras que el amor está en armonía con todas. En palabras del mismo Empédocles, en el rencor todo es de formas diferentes y separadas. En el amor todo confluye y se desea naturalmente. Lo que nos lleva a la teoría de la esfera y el cosmos. Básicamente, cuando el mundo es gobernado por el amor, posee la forma de una esfera y es igual a sí misma, inmóvil. Cuando la discordia comienza a prevalecer, surge una vez más el movimiento de la esfera, siendo justamente la discordia el origen de los seres individuales. Y es lo que lleva a que este orden de unidad a pluralidad y de pluralidad a unidad se perpetúe en un ciclo eterno. Después de todo, es el amor quien conlleva a un movimiento natural del cosmos. Si la causa del movimiento es la discordia, esto siempre va a llevar a la separación y al caos. De esta forma también podríamos decir que la sabiduría surge de percibir todas las cosas como iguales, mientras que la ignorancia yace en ver las cosas de manera distinta. Es por esto que, según Empédocles, los espíritus divinos, también llamados daimones, han sido condenados a la mortalidad, pero pueden recuperar su estado divino después de un ciclo de reencarnaciones. Explica los pecados por los que se puede perder el estado de gracia, así como las prácticas rituales necesarias para una religión pura. Hay un oráculo de la necesidad, antiguo decreto de los dioses, siempre que alguno de los daimones, seres con vida de alta duración, han manchado inicuamente sus miembros con derramamiento de sangre. Siempre que alguno de los daimones ha manchado inicuamente sus miembros con derramamiento de sangre, anda errante, desterrado durante 10.000 generaciones, naciendo en toda clase de seres mortales. De hecho, Empédocles habla de sí mismo como un ser desterrado. También habla de un dios envuelto en disputas que termina por abjurar para interrumpir su estado. Empédocles elabora la explicación mítica de la caída de los daimones, inspirado en Homero y Hesíodo. Empédocles también corrige la teología tradicional afirmando que fue el amor, y no Crono, el origen de todas las cosas. Empédocles también asume al hombre como un dios caído y su semejanza con la esfera en la mutua capacidad de pensar. El daimón está siempre encarnado. Se le condena a un cuerpo de carne humano, inadecuado e innatural, ansía el cuerpo perfecto de la esfera. Filolao fue probablemente contemporáneo de Sócrates, y en sus palabras, es necesario que los entes sean todos limitantes o ilimitados y limitantes a la vez. Los entes procedentes de los limitantes limitan. Los procedentes de limitantes e ilimitados limitan y no limitan a la vez, y los que proceden de ilimitados son, sin duda, ilimitados. Pues no habrá nada que se pueda conocer en principio si todos los entes son ilimitados. Todos los entes conocidos tienen, en verdad, número, pues sin él nada se puede pensar o conocer. Para Filolao no es posible conocer el ser eterno de las cosas. Este ser real debe tener las condiciones para poder originar los seres de la naturaleza. Este ser real debe contar con las condiciones necesarias para poder dar origen a los seres temporales. De este modo podemos inferir los limitantes e ilimitados en relación a los principios últimos de las cosas. Después de todo, si el universo es juntado a partir de ilimitantes y limitados, estos deben estar sujetos a ciertas leyes de una armonía universal, o mutuo ajuste. De este modo, Filolao dota a la doctrina pitagórica de un razonamiento filosófico. Los pitagóricos creían que los principios de las matemáticas eran los principios de todas las cosas. En los números creían ver muchas semejanzas con los seres existentes y con los que están en formación. Ajustaron sus meditaciones sobre la armonía de la matemática y la música a toda existencia que contemplaban. Estos pensadores también creían que los números eran el principio de todas las cosas, y que es este el que forma sus estados y condiciones permanentes. Al final del día, lo que se intenta demostrar es que el cosmos y todo lo que lo abarca corresponde a un orden inteligible. De esta manera, lo primero que debe ser armonizado, eso que llamaban lo uno, en el centro de la esfera, es la Tierra. El universo es uno y desde lo ilimitado son introducidos en él el tiempo, el aliento y el vacío, que distinguen constantemente los emplazamientos de cada una de las cosas.
Y aquí hay un punto muy interesante, ya que tengamos en cuenta que para la época era común que muchos de los pueblos afirmaran que la Tierra se encontraba en el centro, lo que en la Edad Media pasó a conocerse como el geocentrismo. Sin embargo, según los pitagóricos del siglo V, lo que se encuentra en el centro es una esfera de fuego, y la Tierra es únicamente una de las estrellas que gira a su alrededor, y este movimiento circular es el que da origen al día y a la noche. Y creo que todos estamos de acuerdo en la importancia astronómica de estos razonamientos, ¿verdad? Y por supuesto, el fuego se encuentra al centro del universo al ser considerado uno de los elementos más preciados por los pitagóricos. Según Alemeón, el alma está en perpetuo movimiento y es eterna, pero el envejecimiento es irreversible. No se puede unir el principio al fin, así que debe reencarnar en un cuerpo. Otro punto importante es que según los pitagóricos del siglo V, toda nuestra vida está ordenada al seguimiento de Dios. Para ellos es ridículo buscar lo bueno fuera de los dioses, como si en alguna monarquía fuera adorado algún siervo en desprecio del rey. Dado que hay un Dios y que este Dios es Señor de todo, hay que buscar el bien en aquel que tiene el poder. En pocas palabras, deberíamos hacer aquello en lo que Dios se complace. Anaxágoras es el intelectual puro. Cuando él afirma que el Sol es una piedra ardiente, su teoría se halla en relación con la famosa observación de la piedra meteórica que cayó en la ciudad de... ¿cómo se llamaba? Egospótamos. Ahora entiendo por qué no me acuerdo. Los estudios médicos resultan cruciales para entender su filosofía, pues de ellos toma el concepto de mezcla para reemplazar la vieja concepción del devenir. Para Anaxágoras no hay ninguna generación ni corrupción absoluta de las cosas, sino solo una mezcla o separación de las materias que sirven de base a los cambios naturales. Supone que en un principio estaban juntas todas las cosas, infinitas en número e infinitamente pequeñas. Ninguna se distinguía de las otras a causa de su minúsculo tamaño. El vapor y el éter se separan de la masa contundente. El proceso por el que se origina el mundo es un proceso de separación. Las cosas del mundo contienen, como la masa primigenia misma, todas las materias y propiedades, aunque de manera tal que en cada una de ellas preponderan ciertos materiales y una cantidad determinada. Y sí, aquí estamos viendo las primeras bases que posteriormente desarrollarían Demócrito y Leucipo en sus teorías sobre los átomos. En cambio, el espíritu es la única cosa que no se encuentra mezclada con otras, pues solamente aparecen ciertas criaturas en mayor o en menor proporción. El espíritu es infinito y autócrata, y no está mezclado con nada, sino solo siendo él mismo por sí mismo. Es la más sutil de las cosas y la más pura, y tiene toda clase de conocimientos sobre toda cosa. El espíritu conocía todas las cosas que había entonces mezcladas y separó y dividió unas de otras. Ahora, Anaxágoras distingue entre lo que es el espíritu divino y los espíritus de los mortales. Nuestro espíritu es lo divino que hay en nosotros y a su vez aquello que nos permite acercarnos con lo divino. Y también tener una auténtica comprensión de cuál es el plan que este espíritu divino tiene para el mundo. Se podría relacionar con la concepción cristiana de ser hechos a imagen y semejanza de Dios y participar de su plan de salvación. A este espíritu divino Anaxágoras lo llamó la mente, de la cual dijo que es infinita, autónoma y no está mezclada con nada, sino que ella sola es por sí misma, ya que si estuviera mezclada con más cosas participaría de todas las demás, y esta participación le impediría poder gobernar alguna de ellas, así como también le impediría poder mantenerse por sí misma, siendo así que la mente posee el conocimiento y el gobierno de todas las cosas, puesto que conoce todas las cosas mezcladas y divididas. La mente ordenó todas cuantas cosas iban a ser, las que fueron y ya no son, las que son y las que serán. La rotación en que gira la mente separa lo denso de lo raro, lo cálido de lo frío, lo brillante de lo tenebroso. De la rotación participan el sol, la luna y las estrellas. Ninguna cosa está completamente dividida o separada salvo la mente. La mente es toda semejante, tanto en sus partes grandes como en las más pequeñas. La mente inició el movimiento y con él la separación de todo. La fuerza motriz de la mente hace las veces de un principio abstracto como el amor y la discordia. Esta es a su vez la más sutil y pura de todas las cosas. Sin embargo, Anaxágoras aún no puede concebir algo de una naturaleza inmaterial, así que la mente tiene que ser de alguna manera corpórea. Y después de que la mente actúa como primer movimiento, todas las cosas adquieren una acción mecánica. Y llegamos a Diógenes de Apolonia. Por favor, no confundir con el Diógenes que jugaba con el ganso en público. Diógenes quiso volver a la teoría de una sustancia primigenia, cosa que todos agradecemos, de la que son siempre modificaciones todas las demás cosas.
Diógenes tenía una visión similar a la de Anaxímenes, ya que concebía a Dios igual al aire, afirmando de esta materia primigenia que es grande, poderosa, eterna e inmortal, y de gran conocimiento. Se podría decir que adaptó la mente de Anaxágoras a su propia concepción monista, y demostró cómo esta sustancia básica, a la que él llamaba la inteligencia, podía controlar la operación del cambio natural. Todas las cosas deben ser modificaciones de una sustancia básica. Después de todo, si todas las cosas existentes no compartieran una ciencia común, no podrían generar un efecto unas sobre las otras. Es decir, no podrían mezclarse, ayudarse, destruirse, etc. Esto es muy monista, casi siento que estoy leyendo la ética demostrada según el orden geométrico, pretendiendo que la entiendo una vez más. En pocas palabras, esta sustancia divina posee a su vez una inteligencia divina que encamina todas las cosas hacia lo mejor. Después de todo, sin inteligencia no habría manera de que esta sustancia estuviera dividida de tal manera que pudiera dar un orden a todas las cosas. Y cabe resaltar que, así como pasaría posteriormente con Aristóteles, Diógenes también llega a esta conclusión después de hacer una observación de la naturaleza e inferir un cierto orden en ella. Y con esto casi llegamos al final, ya que Diógenes y Demócrito son descritos como los últimos presocráticos. Con ellos concluye la tendencia cosmológica de explicar el mundo exterior como un todo y dejar en segundo plano la problemática del hombre. Aún así vamos a ir con un pequeño extra. Y ahora, como un plus, vamos a repasar brevemente a Arquelao de Atenas, discípulo de Anaxágoras, y a Meliso de Samos, discípulo de Parménides. Básicamente, Arquelao fue discípulo de Anaxágoras y maestro de Sócrates. Y se podría decir que con él acaba la filosofía física, pues Sócrates introduce la ética, es decir, filosofía sobre leyes, verdad y justicia. Él también creyó en una mezcla material como la de Anaxágoras, y sus primeros principios fueron los mismos, pero defendió que existía una cierta mezcla inmanente en la mente desde el principio, y esa rima no me la inventé yo. Por su parte, a Meliso de Samos, quien se le tiene por discípulo de Parménides, afirma que si algo existe es eterno, pues es imposible que algo llegue a ser a partir de la nada. Y si es nada, ¿qué podría decirse de ello como si fuera algo? Y si es algo o ese algo llega a ser o existe siempre. Puesto que no llegó a ser, sino que es, siempre era y siempre será y no tiene ni principio ni fin, sino que es ilimitado. Básicamente nada que tenga principio o fin es eterno o ilimitado. Si fuera infinito sería uno, ya que si fueran dos no podrían ser infinitos, sino que se limitarían mutuamente. Y en esto vemos otra reivindicación al monismo. Y al ser uno es semejante en todas partes, ya que si fuera disímil, siendo plural no seguiría siendo uno, sino muchos. Por tanto, el ser es uno, ilimitado, todo y semejante a la vez. No podría perder nada, ni hacerse mayor, ni reordenarse, y tampoco sentir dolor ni angustia. Si cambiara, entonces lo que era antes perecería, al tiempo que lo que no es llegaría a ser. Tampoco puede sentir dolor, ya que si lo sintiera, esta sería la causa de perder algo o de que se le añadiera algo. Y por otro lado, nada suyo está vacío, ya que lo vacío es igual a nada. Y como no existe este vacío, tampoco hay desplazamiento, por lo cual es inmóvil. Todo él está lleno. Y bueno, hemos llegado al final de este video. En verdad, si has llegado hasta aquí, te lo agradezco muchísimo. Y si te ha gustado el contenido de este video, me ayudarías muchísimo dándole like y colocando un comentario aquí abajo para que la plataforma me recomiende un poco más. Ya sabes, cuestiones del algoritmo. Y si quieres seguir viendo contenido de este tipo, te invito a que te suscribas, veas los videos que hemos subido anteriormente y le des clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. No siendo más, les envío a todos mis mejores deseos para esta semana y los veré cuando los vea.